Ahí ya va a comenzar. Muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de Enfermería RAE. La Facultad de Enfermería ofrece actividades de enseñanza-aprendizaje desde diferentes áreas de la salud, en los programas, cursos, seminarios, diplomados, congresos y conferencias gratuitas, como la reunión académica de Enfermería RAE, que pone a disposición de los profesionales para contribuir a su desarrollo académico y profesional. Estas conferencias, como la de hoy, 15 de septiembre, se realizan todos los miércoles a las 7 de la mañana y hoy en vivo nos acompañan Wilson Camilo Martínez Jiménez, enfermero, Silvia Elena Cuervo Dávila, Mauricio Cardona Medina. Ellos son enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos de la IPS Universitaria, con el tema Experiencia del personal de enfermería en la UCI de la IPS Universitaria sobre el cuidado de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en el último trimestre del año 2020. Agradecemos a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas. El chat está habilitado para sus preguntas y comentarios. Agradecemos mantener su micrófono y su cámara apagada para de esta manera hacer más ágil la exposición. Al finalizar se podrán hacer diferentes preguntas o comentarios. Queda entonces libre. Bienvenido entonces, jefes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y tienen toda nuestra atención. Sayana, buenos días, muchas gracias. Buenos días para todos. Voy a permitirme entonces compartir mi pantalla. Me confirman cuando se esté viendo, por favor. Ya se está viendo. Listo, ahí vemos la presentación. Perfecto. Buenos días a todos. Primero que todo queremos agradecerles por este espacio que nos brindan. Para nosotros como enfermeros es muy importante estos encuentros académicos. Les queremos compartir la experiencia de investigación que se desarrolló en la unidad de cuidado intensivo de la IPS Universitaria, la cual tiene como título Experiencia del personal de enfermería en la unidad de cuidado intensivo de la IPS Universitaria sobre el cuidado de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en el último trimestre del año 2020. Los integrantes somos el jefe Wilson Camilo, el jefe Mauricio Cardona y quien les habla, Silvia Elena Cuervo Dávila. Jefe, ¿puedes pasar la diapositiva? Jefe, ya voy en la tercera, no está avanzando. Qué pena, no la estoy viendo. Bueno, muy bien, ahora sí. Entonces, para iniciar, nos vamos a poner en contexto qué es el coronavirus. Entonces, el coronavirus pertenece a un grupo de virus llamado ortovirinae y a su vez a una familia llamada coronavirinae. Hay varios tipos de coronavirus, entre ellos tenemos el delta y el gamma, los cuales son patógenos para animales. El alfa y el beta se dividen en endémicos y en epidémicos. Vamos a ahondar más sobre los endémicos. Los epidémicos, en los cuales encontramos el SARS-CoV-2, el cual es causante de la pandemia que padecemos desde el año 2019. El primer caso se documenta Jefe, no le está viendo, jefe. No, qué pena, no sé. El primer caso se documenta. Me confirman los demás si se está viendo, porfa, la pantalla cuando la paso. Jefe. Ya me estoy conectando en otro equipo. Qué pena, nos disculpan. Bueno, continuamos. El primer caso se documenta
en la ciudad de China, el país de China, en la ciudad de Wuhan, el 30 de diciembre de 2019. Luego, el 30 de enero, la OMS decreta emergencia sanitaria. Y nuestro primer caso es en marzo de 2020. ¿Por qué decidimos investigar? Porque el COVID ha causado muchos sentimientos y emociones en las personas, y más aún en el personal de enfermería, tanto auxiliares de enfermería como jefes de enfermería. Además, porque se ha aumentado la carga laboral. Cuando hay picos en pandemia, el personal no es suficiente y se sobrecarga. También por la familia. Nuestros colaboradores, los auxiliares y las jefes manifestaban mucha incertidumbre con su familia, qué hacer, si irse de sus casas, si aislarse en una sola habitación, si no tener comunicación con ellos. Además, hay un desconocimiento de la patología. Hay falta de personal entrenado para atender pacientes críticamente enfermos y hay escasez de recursos como medicamentos, insumos y dispositivos. ¿Cómo es el panorama en Colombia? Este es el último reporte que nos da el Instituto Nacional de Salud el día de ayer en horas de la noche, donde nos dan casos confirmados 4.932.998, casos activos 20.904, pacientes recuperados 4.771.125 y personas fallecidas 125.713. A nivel del departamento, casos confirmados 740.807, pacientes recuperados 719.433, personas fallecidas 15.985 y pacientes hospitalizados 1.674. En el personal sanitario, continuemos, jefe. Que ya la pasé. Estamos teniendo como problemas con, qué pena, me disculpa. Con el personal sanitario tenemos casos confirmados 21.017. En la prestación de servicios de salud tenemos 10.759 y en comunitarios 6.305. En cuanto a lo anterior, nos lleva a realizarnos las siguientes preguntas, las cuales quisimos resolver con este proyecto de investigación. La primera pregunta es: ¿cómo ha sido la experiencia del personal de enfermería de una unidad de cuidado intensivo sobre el cuidado de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en la IPS universitaria? La segunda pregunta: ¿cómo ha afrontado el personal de enfermería de la unidad de cuidado intensivo el cuidado de sí y de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en la IPS universitaria? La tercera pregunta: ¿cuáles emociones han experimentado el personal de enfermería de la unidad de cuidado intensivo originadas en la atención de pacientes hospitalizados por COVID-19 en la IPS universitaria? Y por último, ¿cuál ha sido el impacto físico y social al que se ha enfrentado el personal de enfermería de la unidad de cuidado intensivo originados en la atención de pacientes hospitalizados en la IPS universitaria? Además, nos trazamos unos objetivos. El objetivo general es describir la experiencia del personal de enfermería de la unidad de cuidado intensivo sobre el cuidado de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en la IPS universitaria. Los objetivos específicos que nos trazamos fueron 3. El primero es identificar cómo ha afrontado el personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos el cuidado de sí y de los pacientes hospitalizados por COVID-19. El segundo es describir cuáles son las emociones que han sido experimentadas por el personal de enfermería de la unidad de cuidado intensivo originados por la atención de los pacientes hospitalizados por COVID-19.
Y el último, conocer el condicionamiento físico y social que experimenta el personal de enfermería de la unidad de cuidado intensivo originados en la atención de pacientes hospitalizados por COVID-19. ¿Por qué realizar este estudio? A nivel institucional, indagar sobre el tema permite explorar la afectación de salud mental experimentada por el personal de enfermería para enfrentar el temor, la incertidumbre, el miedo y la muerte en la soledad de los pacientes. A nivel país, conocer la experiencia para comparar acciones del cuidado de enfermería. A nivel ciudad, nos permite buscar, afianzar herramientas para enfocar el cuidado. Y a manera académica e investigativa, el tema está en exploración. Los resultados de este proyecto de investigación pueden ayudar a las personas en cualquier lugar del mundo interesadas en conocer esta experiencia vivida por el personal de enfermería en la atención de pacientes hospitalizados. A continuación, los dejo con el jefe Mauricio Cardona, quien va a continuar con el proyecto. Mauro. Sí, Mauricio, favor, enciende el micrófono. Gracias, Wilson. Listo, gracias, qué pena. Dentro del modelo de inclusión temática que tenemos para el análisis, tenemos dentro de la experiencia de enfermería 3 categorías y dentro de ellas unas subcategorías. La primera categoría, que es la categoría del cuidado, queremos analizar cuál es la experiencia del cuidado del sí y el cuidado del otro. En la segunda categoría, que son las emociones, nos basamos en la teoría de la sabiduría emocional que nos expone Walter Rizzo, en primarias, en secundarias. En las primarias encontramos el miedo, la ira, el dolor, la tristeza y la alegría, que son emociones naturales y propias del ser humano, y las secundarias, que son las que él expone, que son creadas por la mente o son fundamentadas como por la cultura, de las cuales tenemos la ansiedad, el rencor, el sufrimiento, la depresión y el apego, y estas van a depender del contexto en el que nos desarrollemos. Y la tercera, la categoría de impacto, la subcategoría de impacto físico y de impacto social. La metodología que utilizamos para nuestro trabajo de investigación fue una metodología de tipo cualitativo, un estudio fenomenológico que busca describir desde la lógica comprensiva un fenómeno particular en un periodo de tiempo determinado y establecido. La unidad de trabajo con la que utilizamos y fue nuestra muestra fueron 5 jefes de enfermería de la unidad de cuidados intensivos y 5 auxiliares de enfermería. Los criterios de inclusión que tuvimos en cuenta fueron 4. El primero, ser empleado de la IPS universitaria, trabajar en un servicio de la IPS universitaria donde se atienden pacientes COVID-19, en este caso la unidad de cuidados intensivos, y llevar laborando en la IPS universitaria mínimo 6 meses, hacer parte del grupo que conforma el personal de enfermería de la IPS universitaria. Las técnicas que utilizamos con la metodología cualitativa fueron entrevistas en profundidad, que fueron semiestructuradas, presenciales en las instalaciones propias de la IPS universitaria, por medio de la grabación de una entrevista que duró aproximadamente 30 a 35 minutos, previamente teniendo el consentimiento informado y firmado por cada uno de los participantes. La revisión documental de del concepto teórico y el marco conceptual que requeríamos para poder abordar el tema. Los instrumentos que utilizamos fueron las fichas bibliográficas, que son las que nos dan en este momento el estado del arte, los mapas conceptuales para poder realizar el análisis de las categorías mencionadas anteriormente y posterior realizar la matriz de análisis. Max Van Manen es un pedagogo canadiense que nos orienta sobre un modelo de análisis en la metodología cualitativa para su aplicación, en lo cual nos orienta como en unos pasos, los cuales son recolección de la experiencia vivida, reflexión de la experiencia vivida,
la lectura y la relectura de las entrevistas para poder hacer un análisis y poder extraer las categorías, las emociones y poder clasificarlas en las categorías mencionadas, la recuperación del lenguaje semántico dentro del texto para poder darle análisis y forma escrita a lo que nos mencionaban los participantes, detección de temas emergentes, los cuales más adelante mi compañero va a exponer algunos de ellos, y la escritura de la experiencia vivida, que es lo que en este momento estamos realizando. Las fases de investigación que tuvimos durante la elaboración del trabajo fue primero acceso a bases de datos, recolección de la información que se realizó por medio de las entrevistas, el procesamiento del análisis de la información, la transcripción y el análisis y la relectura nuevamente de las entrevistas, identificar y sacar los hallazgos encontrados, devolución de la información a la comunidad, la cual ya la realizamos dentro de un grupo primario, dentro de una reunión general de enfermería de la IPS universitaria, donde se le hizo esta devolución de la información, se le expuso al personal los resultados que habíamos obtenido. Posterior a eso realizamos las conclusiones y el artículo de investigación, que es la última fase en la que nos encontramos de elaboración. Tuvimos las consideraciones éticas pertinentes, ya que estábamos trabajando con investigación en salud. La presente investigación se realizó siguiendo las pautas éticas y de investigación en sujetos humanos sugeridas por la OMS y la OEPS en el año 2003 y que contemplan la Declaración de Helsinki. De igual manera, se tuvo en cuenta la resolución 8430 del 92, que es la que nos da los lineamientos y pasos para realizar investigación en salud. Los principios éticos que tuvimos en cuenta y nos basamos son respeto a la dignidad, autonomía, confidencialidad y custodia de la información, beneficencia y justicia. Ya para realizar el análisis de la información, tenemos como categorías de análisis 3 categorías que se dividen en subcategorías cada una. La primera, la experiencia del personal de enfermería en el cuidado de los pacientes hospitalizados por COVID-19. Como subcategoría, encontrar el significado del cuidado para el personal de enfermería, la importancia y el concepto del cuidado del autocuidado, las intervenciones para el cuidado propio y de los otros, las tensiones o dificultades para el cuidado integral identificadas, las posibilidades para un cuidado integral. Otra de las categorías, la vivencia individual y colectiva por parte del personal de enfermería, y la subcategoría de análisis, las consecuencias sociales. Por último, la categoría de marcas de la experiencia en la atención, realizando el análisis de las consecuencias físicas y emocionales, psicológicas de la experiencia del personal cuidando y atendiendo pacientes hospitalizados por COVID-19. Bueno, buenos días nuevamente. Yo voy a continuar entonces mostrando los hallazgos como resultado de la investigación. Antes de empezar, quería, no sé, pues recuerdan que vimos un modelo de inclusión temática y la diapositiva anterior, digamos que mencionábamos categorías y subcategorías. En el modelo de inclusión temática lo que hicimos inicialmente fue basarnos como en los temas que queríamos revisar. O sea, fue como ese primer acercamiento a las diferentes bases de datos, a la búsqueda de la información. Y ya la matriz o la última diapositiva, digamos que fue la forma como se hizo posterior al análisis y a lo que encontramos, realmente pues como la descripción de la información. Para los hallazgos vamos a mirar entonces inicialmente algunos textos significativos de las diferentes experiencias de los compañeros. Voy a empezar entonces con enfermería profesional. Para enfermería profesional entonces digamos que el cuidado está asociado con lo siguiente. Empezando pues todo, las normas de bioseguridad que siempre he tenido y nada, pues yo creo que como lo que nosotros normalmente hacemos, estar pendiente de medicamentos, estar pendiente del cuidado de piel, yo creo que todos nos hemos vuelto unos duros en cuidado de piel y algo que yo no estaba tan pendiente antes era de estar pendiente de que el auxiliar se hiciera los cambios de posición. Ven, ¿qué crema le aplicamos? Como asesorándome. Entonces yo creo que eso, yo he aprendido y he hecho más énfasis en eso, en el cuidado de la piel. Pienso que con la pandemia muchos de nosotros hemos sacado como lo mejor de cada uno, porque son momentos en los que se requiere más experticia, más conocimiento por el número de pacientes, por la rapidez con la que se hacen las cosas
y eso ha hecho que las cosas sean un poquito más distintas en tiempos de pandemia. Verdad que el cuidado es integral, pero ¿qué es un cuidado integral? Tener tiempo. Y si yo no tengo tiempo, no puedo tener tantos pacientes. Frente al tema de cuidado, decir que vemos que la categoría definitiva pues, fue autocuidado, tenemos, yo creo que como aplicar uno de los 3 valores de la institución, que es la responsabilidad. No queriendo decir que no aplique los otros 2, pero creo que hay uno que resalta todo y es la responsabilidad. El uso adecuado de los elementos de protección personal es fundamental. En el momento en que yo no los uso de manera adecuada, pongo en riesgo a mi paciente, mis compañeros y a mi familia. Todos los elementos que nos ha dado la institución, lo más importante, el lavado de manos y la higiene de manos. Yo creo que la forma de evitar la propagación es esa, la higiene y el lavado de manos. En cuanto a las emociones, tenemos rabia. ¿Sabes también por qué? Porque inicialmente cuando comenzaron a llegar esos pacientes, empezando cuando hacíamos las videollamadas, familiares nos trataban mal. Entonces, como esa impotencia de que venga, estoy acá sacrificándome, porque pues realmente es eso. Para que una persona nos trate mal, nos trate hasta de hijuetantes. Yo fui uno, no me da pena decirlo, al inicio de la pandemia yo fui uno de los que pedía no ser parte del equipo de COVID. ¿Por qué? Porque tengo una niña en mi familia, entonces me daba temor. Dentro de la unidad creo que aumentó el temor. Antes uno trabajaba sin miedo, como que eso me va a contagiar y iba a llevar esto a mi familia. Antes sabíamos que solo con un lavado de manos y con todas las barreras de bioseguridad era suficiente. Ahora todo es incierto. El desconocimiento frente al COVID hace que uno realmente no sepa si se está protegiendo adecuadamente. Yo entré en un estado no horrible de depresión, súper aburrida. Fue una situación muy dura. Incluso no quería entrar a las unidades COVID. El impacto físico, entonces, tenemos el acoso de los médicos, estar pendiente de las auxiliares, estar pendiente de los pacientes, ingresos tras ingresos, era muy estresante, o sea, cuando empezó esto era muy estresante, te lo juro. El tema de bioseguridad, eso no lo habíamos manejado nunca en ese tipo de medidas y ya ha sido muy diferente porque eso nos causaba temor, nos sentíamos como lentos, más cansancio, deshidratación, hambre. Entonces no lo habíamos sentido, eso es nuevo para nosotros, es muy nuevo con relación a la experiencia anterior que yo había tenido. Y en cuanto al impacto social, tenemos, antes uno podía ingresar a su unidad, entrar al cafetín, saludar a todos sus compañeros de abrazo, de beso, podíamos ser un poco más afectivos y como que esos lazos, digamos que de amistad, de compañerismo, se fortalecieron en cierta parte. Ahora ya todo es como diferente, entonces todo es como guardando el distanciamiento, solo nos conocemos difícilmente las miradas, porque siempre tenemos que estar con el tapabocas. Ya no podemos hacer encuentros, digamos que por fuera de la clínica, por el riesgo que corremos. La verdad, no tuve ningún problema en la parte social. Yo trataba de venir con otro tipo de uniforme, con ropa, porque la gente, pues obviamente, por ser personal de la salud, pensaría que uno tendría el virus. En cuanto a los auxiliares de enfermería, en la categoría cuidado, tenemos, la verdad, yo siempre trato de darlo todo. Yo trato a cada uno de esos pacientes como si fuera mi familia, o me gustaría que me trataran a mí o a algún miembro de mi familia. Faltaba, porque realmente el personal no era suficiente, o sea, eran muchos pacientes, el personal no era suficiente. Así nosotros quisiéramos brindarles en ese momento, pues, como la atención personalizada que se caracteriza en cuidado intensivo. No, la verdad no lo lográbamos, porque con los 3 pacientes bien inestables no nos daba realmente. En cuanto al cuidado de sí, siempre utilizando los elementos de protección, bañándome acá antes de irme, cuando llego otra vez vuelvo y me baño. Uno trataba siempre el lavado de manos, higiene de manos, siempre que uno estaba donde los pacientes. He sido más bien exagerada, por así decirlo, pues porque tengo 2 niños, mi abuela y mi familia que me esperan. Siempre intento, pues, o lo hago, es bañarme antes de irme, como era el protocolo anteriormente. Al llegar a mi casa no tengo contacto con nadie, sino que vuelvo y me ducho. La ropa que llevo de la calle inmediatamente la echo a la lavadora. En las emociones, la verdad me dio mucho susto, estaba muy nerviosa porque igual acá hemos tenido pacientes muy jóvenes que no sufren de nada y los hemos visto fallecer. Creo que ya sentimos mucho temor, ¿cierto? Porque la primera vez fue algo muy impactante. Usted llegar y ver 3 pacientes pronados, embalados, eso es algo que yo creo que ninguno supera, pues, y cada embalada de un paciente es como si fuera la primera. Por la angustia que se tenía, porque era una enfermedad nueva, pues de que uno contagiarse y contagiar la familia. Ver a mis compañeros quedar desmayados del hambre, la sed, de los trajes que eran tan sofocantes tenerlos,
pasar tantas hambres, ver a mis compañeros y personalmente que no podíamos del hambre, las idas al baño, tener que aguantarnos las ganas de ir al baño porque no podíamos estar saliendo constantemente, de tenernos que estar bañando 2 o 3 de la mañana con agua fría. Después, cuando salíamos del turno, hacer la fila para bañarnos, llegar más tarde a la casa. Enseguida, el temor de saber que usted estuvo expuesto casi 13 horas con pacientes positivos y saber pues que llegar a la casa y puede contagiar a alguno de tus familiares es también uno de los temores que vivimos. Tristeza porque era muy deprimente ver que los familiares solamente se podían comunicar por una videollamada de 5 minutos una vez al día. Si el paciente estaba intubado, simplemente se limitaba a verlo, y si estaba 15-15, era pues, hola, ¿cómo estás? Y ya. Rabia y a veces no poder hacer las cosas, o que la institución nos pusiera 3 pacientes, pero finalmente entendíamos que no era culpa de nadie, y era algo para lo que no estábamos preparados. El apego también a veces, pues ingresan los pacientes que ingresan despiertos, conscientes, y ya entonces uno se va a turno. Cuando vuelve ya los encuentra intubados, pronados. Después se va otro turno y ya no los encuentra. En cuanto al impacto físico, me volví una persona bastante difícil en cuanto a que me volví antisocial. Me volví antisocial, requerí ayuda de 2 psicólogos que fueron los de la ARL y los de la EPS, porque quedé con parálisis del sueño. Realmente ya me estaba tomando muy agresivo, entonces por eso me volví bien antisocial. Yo no dormía bien, era como pensando para dónde venía y todo lo que me esperaba. O sea, no, el insomnio, uno no era capaz. Físicamente he perdido peso, el desorden alimenticio horrible, unas veces inapetente, otras veces mucha hambre, o sea, como ansiedad. Había muchas cosas que uno las hacía como normalmente se hace, porque como te explicaba, sobrecarga laboral. El traje era bastante incómodo, para uno alimentarse a veces era complicado. Por tanto trabajo, el tiempo no alcanzaba para uno comer o para ir al baño. No se podía porque el traje quitárselo era bastante difícil. Lo más difícil no solo fue la sobrecarga laboral, fue ver el sufrimiento de muchas personas, que eso realmente es lo que más nos marca a nosotros. En cuanto al impacto físico, el impacto social, con la familia y los amigos, algunos temerosos porque, él está en COVID y de pronto me contagia. Entonces uno con los amigos, pues que a veces tenía contacto, la gente era temerosa de uno. La verdad, uno por ser personal de la salud y estar todos los días expuesto, yo la verdad me he alejado mucho, por ejemplo, de las reuniones familiares, de ir donde la abuela. Mucho temor de salir a la calle y de pensar que me podían rechazar, me podían causar algún daño, de no poder usar mi uniforme blanco y tener que venirme con ropa de la casa porque en la calle de pronto me podían hacer daño. Finalmente, digamos que acá surge una de las categorías que habíamos llamado emergentes, dentro de las cuales digamos que al inicio no habíamos como considerado en qué lugar de lo planteado pues podrían encajar, entonces por eso las presentamos como emergentes. Dentro de los textos entonces tenemos, ay Dios mío, ¿uno cómo puede hacer esto? Pues cómo sacar a una persona así en esas bolsas. Lo más traumático para mí ha sido cuando se le coloca la bolsa roja en la cabeza. Uno siente como, pues, o sea, uno es consciente de que ya el paciente se murió, pero uno siente como si lo estuviera ahogando. Una de las cosas que para mí fue más duras en la pandemia fue el hecho de tener que desembalar un paciente. Para mí eso fue traumático, tener que desembalar el paciente. La comunicación entre personal médico y enfermería, porque a veces por la cantidad de pacientes que a veces los médicos no tenían la oportunidad de hablar con uno, que es el que está todo el tiempo con el paciente. La verdad, durante el tiempo que yo estuve positiva para coronavirus, por ejemplo, el acompañamiento de la ARL nulo, el de la IPS también. A nivel personal, realmente me sentía abandonada en varias ocasiones por la institución. Aunque sí nos pusieron una zona para hacer masajes, para nosotros en una unidad de corte, a nosotros no se nos permitía salir. Entonces realmente fueron muy pocos los que se beneficiaron de hecho. Realmente nosotros, no solo por mí, varios de mis compañeros nos sentimos realmente abandonados por la institución. Dentro de las conclusiones tenemos entonces que para el tema de cuidado, la categoría de cuidado fue valorada por los enfermeros y auxiliares de enfermería de la unidad de cuidado intensivo. Para enfermería está relacionado con cumplir las normas de bioseguridad en todo momento, con estar pendiente de la administración de medicamentos, con el cuidado de la piel de los pacientes, con sacar lo mejor de cada profesional y con la humanización, evitando que los pacientes sufran o tengan dolor. Para los auxiliares de enfermería es darlo todo, tratar a los pacientes como un miembro de la familia, como si quisiera ser tratado. Frente al cuidado integral, los participantes también expresaron que no era posible realizarlo debido a la falta de tiempo por la asignación de los pacientes, a la escasez de los recursos y por la falta de personal.
lo cual lleva a un incremento de lesiones en piel y de eventos adversos, y a tener pacientes más críticos. Frente al autocuidado, entonces tenemos que para los enfermeros jefes, el cuidado de sí está asociado con el uso de los elementos de protección personal, el baño antes de salir de la clínica y al llegar a la casa, con la higiene y el lavado de manos, con la aplicación del valor institucional de la responsabilidad y el cumplimiento de los protocolos institucionales. Por su parte, los auxiliares de enfermería asocian el cuidado de sí con el uso de los elementos de protección personal, el lavado de la higiene de manos, el lavado de la ropa en la casa al llegar de la clínica y el cumplimiento de los protocolos institucionales. En cuanto a las emociones, tenemos que para los enfermeros jefes, digamos que las emociones experimentadas fueron la rabia, el apego, la tristeza, la alegría, la depresión, la angustia y el temor. Dichas emociones fueron relacionadas con el deterioro de los pacientes, con hacer los turnos en las unidades virales, con no saber qué hacer, con el contagio propio o de algún familiar y con el maltrato de los familiares de los pacientes. Para los auxiliares de enfermería, las emociones que más experimentaron fueron la rabia, la tristeza, el apego, la alegría, la felicidad, la angustia, el temor. Dichas emociones fueron relacionadas con el abandono de la institución, la sobrecarga laboral, las filas para bañarse, la condición clínica de los pacientes, la falta de humanización de algunos profesionales, el poco acompañamiento psicológico, al estar lejos de los padres, al contagio propio de familiares y al embalaje de los pacientes. Frente al impacto físico, entonces, para los enfermeros jefes, pudo verse reflejado en el cansancio físico, mental y emocional, en el aumento de la carga laboral, el agotamiento, el estrés por el desorden, la cantidad de ingresos, por el acoso médico y por la adaptación de los compañeros nuevos y sin experiencia. Mientras que para los auxiliares de enfermería el impacto físico fue relacionado con la falta de sueño, la pérdida de peso, el agotamiento, la sobrecarga laboral y el estrés. Y en cuanto al impacto social, tenemos que para los enfermeros jefes fue asociado con estar solo, dejar de usar el uniforme, ser agredidos, al encierro y al rechazo. Y para los auxiliares de enfermería se relacionó con sentir temor por los familiares y los amigos, dejar de usar el uniforme, al daño físico y al rechazo. Queremos compartirles los mapas conceptuales que construimos entonces con las diferentes experiencias del personal. Para empezar entonces vamos a mirar en la categoría de cuidado, la construcción del mapa conceptual de enfermería profesional. Para enfermería profesional entonces, el cuidado es mitigar el dolor, brindar comodidad y confort a los pacientes, dar lo mejor está relacionado con el conocimiento, la rapidez y la experticia, con la humanización, la cual se relaciona con las videollamadas, las palabras de apoyo, y con estar pendiente de la administración de medicamentos, con el cuidado de la piel y los cambios de posición. También se resalta que ese cuidado debe tener nuevas estrategias, entre ellas televisión en las habitaciones, música en las habitaciones, y son elementos que permiten trabajar en la salud mental de los pacientes. Ya hablando del cuidado integral, vemos que este no daba por la asignación de los pacientes, lo cual se reflejaba en la falta de tiempo, y que ese cuidado integral también era complicado por la asignación. Hubo un tiempo donde la asignación era de 15 pacientes, la falta de tiempo, el volverse mecánico, las lesiones en piel, los auxiliares con sobrecarga y las pocas investigaciones frente al tema. Frente al cuidado de sí, que ya sabemos pues que la categoría que se definió fue autocuidado, tenemos que se relaciona con alejarse de la familia, la higiene de manos, el bañarse en la casa y en la clínica, el uso de los elementos de protección personal, en este caso se hace referencia al traje, el cual era considerado horrible, a los 3 pares de guantes que se consideraban elementos que entorpecían la labor, al uso del alcohol glicerinado en la casa, al aplicar los protocolos, al lavado de manos, a los valores institucionales como la responsabilidad. Ahora mirando la construcción de los auxiliares de enfermería, tenemos entonces que el cuidado para ellos es tratar como me gustaría ser tratado, tratar los pacientes como familia, darlo todo. Ese cuidado también fue visto como una atención de poca calidad, lo cual se asociaba con los pacientes críticos. Frente al cuidado integral, tenemos que este no daba para los cambios de posición y para organizar los pacientes, lo cual era considerado lo más complejo, y que no daba por la falta de personal, el tiempo limitado, la asignación de los pacientes y la escasez de los recursos. Para los auxiliares, entonces, el tema del cuidado de sí está relacionado con seguir los protocolos de la clínica, que en su momento era usar las gafas herméticas y selladas, el uso de las escafandras, el uso del traje, en este caso, overol o bata, los 3 pares de guantes, el uso de tapabocas, el lavado de la higiene de manos,
el lavado de la ropa, el bañarse en la casa y en la clínica, el uso de los elementos de protección personal, que estos fueron considerados en algún momento como extremos y también que no fueron suficientes, puesto que hubo contagios por COVID-19 y esos contagios se asociaron entonces a la alimentación o al baño. Frente al tema del impacto, entonces acá tenemos el impacto social, el cual en la enfermería llevó a dejar de usar el uniforme blanco, a quedarse solo, a ser agredidos, al rechazo y al encierro. En cuanto al impacto físico, vemos que ese se refleja en el cansancio, en este caso mental, emocional y físico, las jornadas extenuantes, el agotamiento por lidiar con compañeros nuevos, la deshidratación, la carga laboral, el desorden por la adaptación, el acoso médico, el estar pendiente de los auxiliares de enfermería, la cantidad de ingresos y el desorden. En cuanto al personal auxiliar, tenemos que el impacto social llevó a dejar de usar el uniforme blanco, sentir temor por los amigos y la familia, el daño físico, el rechazo, las personas recelosas y alejarse de los amigos y la familia. En cuanto a lo físico, tenemos que se refleja en el agotamiento, el estrés, la sobrecarga laboral, la pérdida de peso y la falta de sueño. Dentro de las emociones, entonces, tenemos para enfermería profesional la rabia, la cual se relacionaba con el cambio de los planes y con el maltrato de los familiares. La tristeza por las despedidas y por el deterioro de los pacientes. El apego por los sucesos diferentes, la alegría por la recuperación de los pacientes, la depresión relacionada con hacer turnos en las unidades virales, la angustia por no saber qué hacer y el temor relacionado con cómo tratar la enfermedad, con el contagio propio de la familia, con ver a la familia y con hacer las cosas mal. Para los auxiliares de enfermería, entonces, tenemos la rabia, la cual se relaciona con el abandono, la sobrecarga laboral, el no entender lo que pasaba, los pacientes en mal estado, la espera para bañarse o ver personas en fiestas. La tristeza por la condición de los pacientes, la sobrecarga laboral, la complicación de los pacientes, las videollamadas que eran consideradas dolorosas y traumáticas, la deshumanización, la falta de acompañamiento psicológico evidenciada en el llanto del personal, alegría por la recuperación de los pacientes, felicidad por el reintegro de los compañeros, angustia por estar lejos de los padres, por ser una enfermedad nueva, susto al ingreso de los pacientes jóvenes, al contagio de los familiares y finalmente temor relacionado con el contagio propio de la familia, por la angustia de los compañeros, por los compañeros desmayados, por la asignación de los pacientes, por los pacientes pronados y embalados, por quitarse el tapabocas, por el desconocimiento del manejo de la enfermedad, por el uso de los trajes y por la incapacidad de los compañeros, lo cual significaba pues un aumento de turnos. Queremos cerrar entonces la presentación con esta frase. Es una frase que tomamos pues como de una enfermera que es Diana McKenty. Ella plantea, aunque los días sean ocupados y la carga de trabajo siempre crezca, todavía hay esos momentos especiales en los cuales alguien dice o hace algo y te das cuenta que has hecho una diferencia en la vida de alguien. Por eso me convertí en una enfermera. Muchísimas gracias. A ustedes, Wilson, a Mauricio, a Silvia como expositores y a todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos en este valioso espacio. Desde la academia valoramos mucho esas presentaciones que ustedes hacen, si bien, cierto, seguramente estaremos cansados de escuchar tanto asunto de COVID, esta visión particular y específica de una institución de salud, por supuesto, y desde esa visión de enfermería nos llena, digámoslo, de conocimiento, de reflexión, ¿cierto? Nos crea dudas y nos crea también aciertos que finalmente en el mismo ejercicio deberemos responder. En este momento entonces paso a suspender la grabación, listo, por efectos académicos, y ya damos espacio para los comentarios o preguntas de los asistentes.